Momento, doña María del Carmen García Villuela, Superiora General de Misioneras Identes, nos presenta el tema Misión de la Universidad Católica, luego de lo cual abriremos un espacio de preguntas. Buenos días con todas y con todos. Yo agradezco muchísimo esta posibilidad que me han brindado de poderme comunicar con ustedes esta mañana sobre este tema. Quisiera agradecerles la labor verdaderamente impresionante que ustedes hacen en la universidad y todo el esfuerzo que esto conlleva. Y que no sé, bueno, cada uno lo sabe, ¿verdad? Pero permanece casi siempre en lo escondido. Pero, sin embargo, pues los resultados brillan por sí mismos. Yo quisiera también agradecer a nuestro presidente la conferencia que nos ha ofrecido porque me ha parecido muy interesante y ya le he pedido, por favor, que me deje leerla de nuevo, porque creo que en una primera lectura no se puede captar la hondura que esta conferencia conlleva. Yo también voy a incluir, pero lo voy a citar también, a Fernando Rielo, que es el fundador de nuestra escuela de pensamiento, Escuela Idente, de la cual es doctor en grado eminente el profesor Jesús Fernández Hernández. Empezaré diciendo que toda universidad tiene como misión la investigación, la enseñanza de la verdad y el servicio a la sociedad. Y hemos partido de esta aseveración, en la que podemos estar fácilmente de acuerdo, sin embargo, cumplirla exige una gran honradez científica, una constancia llena de sacrificio y generosa entrega, una depuración de prejuicios, esto que hemos oído en boca de nuestro presidente, citando a Einstein, que es más fácil eliminar un átomo, deshacer un átomo, que un prejuicio. Nuestro fundador, Fernando Rielo, nos dice que los prejuicios son adherencias del alma. Ustedes se pueden imaginar que si tenemos adherencias, ese alma, esa razón, esa capacidad de crear, de pensar, pues ciertamente está siempre luchando, ¿no? o en tensión respecto a algo que entrevé y que no puede alcanzar porque le falta vuelo. Le falta el vuelo del espíritu, pero también esa capacidad que debe tener la razón para poder aprehender la realidad. Yo cada vez que oigo la palabra prejuicio, como Fernando Rielo decía, que es como una adherencia, me imagino cuando alguna vez hemos tenido la experiencia de pisar un chicle en la calle, ¿verdad? Qué lástima, porque no podemos casi andar y es muy difícil quitarnos un chicle. ¿Cuántos serán las adherencias y los prejuicios que cada uno de nosotros creemos que no tenemos ninguno? Pero no es verdad. Todos tenemos que andar con esa limpieza interior. No solamente es una depuración de prejuicios, también de reduccionismos, porque a veces reducimos la realidad y, sobre todo, reducimos el ser humano, y desviaciones, y sobre todo una gran altura de miras. Estos tres cometidos universitarios son los que vamos a tratar de llevar como hilo conductor de esta exposición.
Nos proponemos, en primer lugar, reflexionar en los profesores y alumnos por ser sujetos que hacen ciencia, que investigan. Nos llevará a considerar la importancia de una adecuada metodología y las condiciones que se requieren. Además, debemos discernir cuáles son los principales retos de investigación hoy en día, que permitan el mejor acceso desde la diversidad de las ciencias a la unidad del saber, con la aportación de un conocimiento más clarividente sobre la realidad del mundo y del hombre. En segundo lugar, respecto a la enseñanza de la verdad, precisaremos lo que entendemos por verdad y reflexionaremos sobre el tipo de educación más apta para enseñarla, tratando de detectar los principales retos que se nos presentan hoy. En relación con el tercer cometido, veremos cómo podemos contribuir mejor al servicio de la sociedad, dadas las circunstancias actuales que nos toca vivir. Hagamos un poco de historia. Brevemente, habría que decir, como es bien conocido, que la institución universitaria es hija de la cristiandad europea medieval, remontándose no más allá del siglo XII al amparo de los más célebres maestros católicos de las escuelas catedralicias. Sin embargo, pese a ello, muy pocas veces en la actualidad se recuerda y se reconoce con gratitud la labor fundante y nutricia de la Iglesia Católica. Al amparo de las catedrales surgieron las universidades como corporación de colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual. Universitas Magistrorum Scholarium, comunidad de profesores y académicos. El triunfo de la palabra universitas, con su significado actual, no llegó hasta el Renacimiento, y esta palabra universitas, formada por los elementos unus y verto, expresan una visión globalizadora de toda la realidad. Nos dice así Fernando Rielo, nos lo dijo en Nueva York: la universidad debe proponerse la búsqueda común de las claves más profundas de la realidad humana en todas sus dimensiones. Fin de la cita. Adelanto 3 caminos donde se juegan 3 grandes oportunidades para la investigación y para la aportación al momento actual por parte de nuestra universidad como verdadera comunidad de profesores y académicos. Debemos responder con altura de miras a 3 grandes crisis de nuestros días que guardan entre sí mutua dependencia. Primero, devaluación del concepto de persona humana. Esto me recuerda una experiencia que yo tuve en un país de África, donde todavía el animismo y el cristianismo se mezclan muchísimo. Y yo recuerdo a una estudiante de universidad que de pronto me dice muy convencida: es que yo soy un pájaro. Y me dejó impresionadísima. Devaluación del concepto de persona humana. Pero es que esto, en la Universidad Complutense, donde yo estudio, se dice ahora. No con la palabra pájaro, pero con la palabra animal. Con lo cual, a lo mejor nos podemos sentir más ofendidos, ¿verdad? Segundo, devaluación del concepto de verdad. Tercero, devaluación de la propia educación. Primero, devaluación del concepto de persona humana. El hombre de hoy es un desconocido de sí mismo. Su preocupación por la supervivencia le lleva más allá, más que al más allá, le lleva a pensar en lo que tiene que hacer y en los medios con los que cuenta para competir por la vida con los otros. Más que en tratar de ser plenamente lo que en su interior lleva escrito. Esto que llevamos escrito en lo más íntimo de nuestro ser y que de vez en cuando nos aflora y lo sentimos y lo percibimos,
pero muchas veces no lo desatendemos, pues por falta de tiempo, creemos, por falta de interés, seguramente por miedo, porque nos está presentando algo muy grande, o porque la ciencia hoy nos lleva a una desorientación en un cierto sentido, porque nos lleva a sucumbir en la dispersión de perspectivas sobre una cantidad cada vez mayor de conocimientos, lo cual engendra superficialidad y adormece la sed de verdad. No es que estos conocimientos no los tengamos que tener y aprender, pero es como poner orden en las cosas. No es que eso sea lo que a mí me pueda definir. Y por tanto yo tengo que ver qué tengo que hacer con eso que me está aflorando dentro y que no sé cómo matematizar. Y adormece la sed de verdad que llevamos dentro, sustituyéndolo por el pragmatismo que mide la verdad por su utilidad. Miren ustedes, en Bélgica, como ustedes saben, se ha aprobado hace poco, relativamente poco, una ley por la cual se permite legalmente la eutanasia de los niños que nacen o que adquieren ciertas enfermedades. Claro, ya no son útiles a la sociedad y además gastan mucho dinero, ¿verdad? Pues a esto podemos llegar cuando empleamos la ciencia no en su más alto y noble fin, que es el servicio del ser humano, sino el convertir a un ser humano en lo que es útil o inútil. Cuando no, también la sinrazón de renunciar deliberadamente a la verdad, a la búsqueda de sentido. Hay personas que renuncian a priori a hacer esto. Y la razón nos lleva a la búsqueda del sentido de mi vida, aunque esté estudiando ciencia, claro. Y además, la ciencia, cuando yo tengo un sentido de la vida, también tiene un sentido para mí y para los demás. Pero si no, pues me sirve también para destruir, ¿verdad? Reduciendo el pensar a simples esquemas de acción, a fórmulas más eficaces para el dominio y manipulación de la realidad, que aporten un mayor éxito en el campo que sea, técnico, psicológico, económico, médico. La consecuencia que esto ha traído al mundo contemporáneo es el de encontrarse atrapado en el activismo frenético de su quehacer, haber perdido la conciencia de sus fines, no saber lo que quiere, quedándose muchas veces en lo inmediato e inventando nuevas necesidades vitales para seguir satisfaciendo la utilidad en este campo del vivir a flor de piel que al final nos ha metido en una crisis en todos los órdenes, no solo económico, sino aún más en una crisis profundamente vital. En efecto, la pérdida de la verdad ha invadido la cultura posmoderna de relativismo y escepticismo, y al mismo tiempo la ha inclinado a la irracionalidad de renunciar al significado profundo de las cosas y a la consideración de toda finalidad. Negar la verdad afecta gravemente al propio sentido de la vida. Es paradójico observar cómo la modernidad, que buscó un centramiento autosuficiente en el ser humano como sujeto, en la subjetividad de la conciencia, acabará provocando la crisis de lo que pretendía poner como instancia suprema de todo en el lugar de Dios. Pretendió quitar a Dios y poner en su lugar a la razón humana. Pero esa razón, sin Dios y sin un sentido, nos lleva a hacer cosas verdaderamente bárbaras. A medida que se ha querido renunciar a la fundamentación metafísica trascendente, el contenido ontológico del ser humano ha perdido consistencia,
Cuando digo ontológico, ustedes saben que me refiero al ser del ser humano, algo que se refiere a mi ser. Yo estoy perdiendo consistencia cuando renuncio a que yo tengo una fundamentación metafísica trascendente, confundiendo el acto propio de su ser con sus manifestaciones psicológicas o mentales. Mi ser es mucho más que mis manifestaciones psicológicas, es mucho más que si yo tengo miedo en un momento determinado, que tengo derecho a tenerlo, claro. Es mucho más que cualquier situación mental que yo pudiera tener. Con sus relaciones sociales de diversa índole, con lo que es capaz de producir o de codificar simbólicamente hasta llegar a una verdadera crisis del sujeto que pone en serio riesgo al ser humano. Ha sido precisamente el estructuralismo el que declaró en su momento la muerte del sujeto. Es decir, hemos declarado la muerte de Dios, nos hemos puesto nosotros en lugar de Dios, el estructuralismo ahora declara la muerte del sujeto. Es decir, no sé a dónde vamos a ir a parar, porque esto es una cultura ya de muerte, desde luego no de vida, la que estamos siguiendo. Incluso se ha llegado a la falacia de que todo lo no matematizable queda fuera de la razón. Y esto ustedes saben que no es verdad. El ser humano tenemos otras experiencias distintas a los experimentos científicos, que son muy válidos y están al servicio del hombre. Y además es necesario desarrollar esta ciencia al servicio del hombre que se ocupa de lo material, es decir, de todo lo que es materia, incluido el cuerpo del hombre, claro. Por ejemplo, si ustedes van a una clínica como la de esta universidad, la UTPL, si ustedes visitan, y espero que no lo tengan que hacer nunca, pues la unidad de cuidados intensivos, que es la mejor de toda Loja, esto es comprobado. O si ustedes están en Quito y van al Metropolitano por alguna razón, y a ustedes les hacen análisis de todo tipo, pruebas objetivas de todo tipo, TAC, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera, y a usted todo esto lo unen así y le dicen, ¿usted es esto? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes qué dicen? ¿Están conformes con eso? Porque creo que cada uno de nosotros diríamos, mire usted, mi cuerpo, y si quiere usted decir mis reacciones químicas de no sé qué y no sé cuántos, que las tengo y es fantástico que me las puedan ustedes ver, comprobar para mejorar mi salud. Todo eso es parte de mí. Claro que sí. Pero yo soy mucho más que eso. Yo soy más que eso. Yo tengo cuerpo, alma y espíritu. Y cuando yo me comunico con un ser humano, me comunico con alguien que es cuerpo, alma y espíritu, que es persona además. Porque, claro, no nos da tiempo a hablar de cómo queda el espíritu cuando se produce la presencia del absoluto en nuestro espíritu, que se produce en todos los seres humanos y que nos constituye como persona. Yo soy persona. Yo recuerdo, incluso me lo ha recordado nuestro presidente en un momento dado de su ponencia, cuando yo estaba haciendo los cursos de doctorado en la Complutense de Madrid, me apunté a un curso que se llamaba Máquinas Inteligentes. Yo tenía un compañero que era de un país vecino al actual, a Ecuador, un país vecino, que estaba estudiando en Madrid. Era un hijo de una familia muy rica y él me hablaba mucho de los pobres, pero al mismo tiempo pues reconocía que él para comprarse una chompa cogía
un avión para irse a Miami. Era un niño bien y se pasaba hablando en el curso de doctorado de la materia todo el tiempo, de forma que casi no nos dejaba escuchar al profesor, porque le interrumpía constantemente, para decir algo que estaba de moda en aquella época. Parece ser que hoy sigue la moda, de que todo es materia. Y un día, antes de entrar en la universidad, me lo encontré llegando ya en el acceso a la universidad, y me empezó a hablar otra vez de que todo es materia. Y yo le dije, mira, yo no soy este suelo que tú y yo estamos pisando. Yo soy hija de Dios. Y si tú no te sientes hijo de Dios, de verdad que lo siento muchísimo, lo lamento profundamente. Y como era verdad que lo lamentaba, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y este muchacho, yo creo que de la impresión, que yo también tenía esa impresión, lógicamente, yo también estaba impresionada hasta de mi reacción, ¿no? Bueno, por lo menos conseguimos que nos dejara escuchar el curso de doctorado, ¿no? Ese día, al menos ese día, ¿no? Es evidente que hay experiencias en la vida del ser humano que no son repetibles para ver si funcionan o no, que no son, desde luego, matematizables ni cuantificables ni con la matemática ni con la lógica matemática. Y esas experiencias tienen que tener otra forma de ser, no digo medidas porque es muy difícil medir la vivencia, ¿verdad? Pero eso tiene que ser considerado como una ciencia distinta a esta otra ciencia, ciencias ambas, la una al servicio del hombre en su ámbito material y la otra también al servicio del ser humano en su espíritu, en lo que comporta toda su experiencia de lo más propio del ser humano, de lo más mío, de aquello que ni siquiera yo conozco del todo. Porque, por ejemplo, Angelina, nos conocemos de hace muchos años, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir que también te conozco, pero tú también eres un misterio para mí, un cierto misterio, por más que nos conozcamos. Los esposos se darán cuenta que ni las esposas podemos controlar a otro ser humano en absoluto. Y sigue siendo misterio, aunque hayamos convivido o vivido con ese ser humano 40, 50 años. Yo también soy misterio para mí misma y a veces me sorprendo porque no me espero algunas reacciones mías. Yo también tengo un aspecto de misterio. Entonces, ¿cómo nos podemos sorprender de que Dios sea un misterio? Si todos somos misterios, si toda persona en un grado o en otro es misterio, y es bellísimo que seamos así, ¿cómo nos podemos sorprender y tener tanta alergia, digamos, a admitir que Dios existe, lo cual no podemos demostrar por la vía de la razón, ni su existencia ni su no existencia? Nadie puede aportar una fórmula para poder decir no existe o concluir que existe. Pero de la misma forma que yo tampoco puedo aportar una fórmula para expresar todo lo que es el ser humano. Cualquiera de nosotros nos veríamos achicados si nos quisieran meter en una fórmula, ¿verdad? O en un experimento. Dios no es un producto farmacéutico que se venda por $3,50. Por supuesto que el ser humano muchas veces se pone muy nervioso cuando no puede aprender la realidad y la puede controlar.
cosa que también pasa en la ciencia, ¿verdad? Hemos visto en la ponencia anterior cómo lo que se afirma en un siglo, en el siglo siguiente se va perfeccionando, precisando, y ya no se puede decir de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vuelvo a decir, por qué tanta manipulación y tanto hacer de Dios una moda o no moda? ¿Por qué considerarlo como lo políticamente incorrecto hoy en día, si ni siquiera podemos aprenderlo? Es como si dijéramos algo contra la ciencia. ¿Cómo podemos decir algo contra la ciencia? Si de nuevo es algo que está ahí en una realidad que es viva, real, y que tenemos que aprenderla, y que si podemos equivocarnos es porque no la podemos del todo apresar, o por lo menos hasta ahora, y siempre hay un más en ella, como para poder seguir estudiando, y siempre es un reto para nosotros. Yo creo que deberíamos de tener, en general, como un respeto mayor a la realidad, sea la máxima realidad que es Dios, sea el ser humano, sea las realidades pues, de la materia, ¿no? Un máximo respeto. Yo creo que esto nos daría una capacidad para adentrarnos en todos estos ámbitos de una forma más cómoda, más limpia, más ágil incluso. De ahí el claro servicio que puede prestar esta Universidad Católica si distingue en su investigación y docencia las metodologías específicas que requieren las ciencias experimentales y las ciencias experienciales. Esta es una aportación hecha por Fernando Rielo. Ya se venía desde hace tiempo hablando de las ciencias experimentales y de otras ciencias que se denominaban de una forma muy diversa, y esto viene desde el 1865, con Claude Bernard. Bueno, no voy a hacer ahora la historia de todo esto, pero sí decir que esta distinción que ha hecho Fernando Rielo entre las ciencias experimentales y las ciencias experienciales era algo verdaderamente necesario de precisar, porque, vuelvo a decir, siempre se están como oponiendo las ciencias experimentales a las ciencias del espíritu, sobre todo desde un cierto momento histórico. Y deberíamos de potenciar un desarrollo cuidadoso y sostenible de las ciencias naturales que están, como he dicho, al servicio del ser humano, y potenciar también el rico mundo de las vivencias que con su capacidad comunicativa, creativa, transformadora, dan lugar al pensamiento, a la religión, al arte, a la ética, a la ciencia, a la cultura, a la formación de las relaciones familiares, educativas, sociales e históricas. La cima reflexiva de estas ciencias, me refiero a las experienciales, es la metafísica con su lógica vivencial. De ahí la necesidad de encontrar una definición antropológica, es decir, una definición del ser humano que dé cuenta de todo lo que es el ser humano desde el punto de vista integral. Integral, porque el ser humano no solamente es su razón, como tendemos a decir desde Kant y los que le siguieron, ¿no?, que manipularon a Kant, lo tengo que decir, englobando todas las dimensiones del ser humano, no solamente la razón. Otros vinieron después que dijeron que el ser humano es la voluntad, pero en la historia de la filosofía se nos ha ido ofreciendo aspectos del ser humano los cuales han elevado a axioma, pretendiendo que eso fuera la definición del ser humano, y
Nadie nos hemos visto cómodos en esto. Yo, sinceramente, entré en la Complutense para estudiar filosofía por esta sed de verdad que todos tenemos dentro. Pero claro, ¿cómo puedo admitir cada vez una nueva axioma que me están diciendo que define a todo el ser humano y yo no me encuentro retratada en todo esto que me están diciendo? Solamente puedo decir, sí, esos son aspectos de mi ser. Pero, ¿qué es lo que a mí me define? Esto es lo que yo quiero saber. Por tanto, deberíamos de tratar de encontrar la definición antropológica del ser humano desde el punto de vista integral, englobando todas sus dimensiones y capacidades. Fernando Rielo dice, el ser humano no solo es razón o inteligencia, o solo voluntad o deseo, o solo lenguaje o símbolo, o solo sociedad o cultura, o solo economía o política, o solo historia o arte. La antropología debe ser integral y supone una definición trascendente del ser humano, que dé unidad, dirección y sentido a todos sus niveles, cuerpo, alma, espíritu, y dimensiones. Mi dimensión personal, social, histórica, religiosa, científica, artística. De este modo tenemos los distintos caracteres que conforman la antropología: biológico, arqueológico, científico, médico, ecológico, psicológico, psiquiátrico, filosófico, religioso, teológico, artístico. El ser humano es enormemente rico, ¿verdad? Artístico, social, cultural, político, económico, industrial, etcétera, etcétera. No existe ninguna dimensión y nivel del ser humano que pueda escapar a una verdadera y auténtica antropología. Todo lo que es el ser humano y dimana de él debe adquirir unidad, dirección y sentido en aquello que lo define trascendentalmente, nos dice Fernando Rielo en su concepción mística de la antropología. Juan Pablo II, en su Fides Ratio de septiembre del 98, habla de la necesidad de una filosofía de alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar en su búsqueda de la verdad a algo absoluto, último y fundamental. Y añade el Papa, si insisto tanto en el elemento metafísico, este Papa, Juan Pablo II, si insisto tanto en el elemento metafísico es porque estoy convencido de que es el camino obligado para superar la situación de crisis que afecta hoy a grandes sectores de la filosofía y para corregir así algunos comportamientos erróneos difundidos en nuestra sociedad. Fin de la cita. En efecto, la cultura y la ciencia de nuestro tiempo requieren un modelo metafísico que satisfaga las nobles expectativas del ser humano y no nos haga incurrir en los distintos errores y peligros de la negación de la metafísica. Estos peligros son el eclecticismo, historicismo, cientificismo, pragmatismo, nihilismo y muchos otros ismos. Justamente esto es lo que hace Fernando Rielo. Hemos dicho que ya para él la persona humana solo se puede definir desde la metafísica, y ésta la entiende como ciencia suprema del absoluto. Ni la persona puede ser definida desde sí misma. Bueno, quizás hemos hecho todos la prueba de si yo me puedo definir a mí misma, pero es un buen ejercicio, para darme cuenta de la limitación que tengo yo en definirme a mí misma, y mucho menos en definir a los demás. Ni tampoco desde una idea, propiedad o conceptualización abstracta. No hay un concepto que a mí me pueda definir porque yo soy mucho más que un concepto. El concepto lo puedo hacer yo, pero no que el concepto me haga a mí, ¿verdad?
o conceptualización abstracta que se le atribuya como caracterización propia de su esencia, por ejemplo, el concepto de racionalidad. Claro que yo soy soy, según dice Aristóteles, un animal racional. A veces somos más racionales que animales y a veces al contrario, ¿verdad? Pero es verdad que somos animales racionales, pero somos mucho más, ¿verdad? Desde Aristóteles acá ha habido mucho más. Sobre todo ha habido Cristo que me ha definido como persona y me ha dado una dignidad que ningún científico, ningún pensador y ningún ser humano ha podido soñar. Me ha dado una dignidad de ser hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y eso es lo mejor que nos ha podido suceder en nuestra vida. Esta sería una nota o característica importante que formaría parte de una descripción sobre ella, pero sin capacidad de ser su definición metafísica. Estoy hablando del concepto de racionalidad. Cuando Rielo habla de definición, la carga semántica que da a esta expresión hay que entenderla como constitución real. Es decir, ¿quién me constituye a mí realmente? ¿Quién me vivifica a mí realmente? ¿Quién da vida a mi ser? Porque parece que yo no puedo apresar la vida y mantenerla para siempre, ¿verdad? O sea, ¿quién me está dando vida? ¿Quién me la dio? Y quién no hace nada, parece ser, porque mi vida va desvitalizándose, digamos así. Un aspecto de mi vida y, sin embargo, otro aspecto de mi vida, de mi espíritu, cada vez es más vital. ¿Cómo puedo explicar yo esto? Repito, cuando Rielo habla de definición, la carga semántica que da esta expresión hay que entenderla como constitución real, vivificante de nuestro ser y de nuestro obrar. Esa sí sería una verdadera definición metafísica. Ningún concepto o propiedad tiene ese poder, por lo que la persona solo puede ser definida por otra persona. No por un concepto, por lo menos tiene que ser por otra persona. Y únicamente puede ser viviente definición de una persona humana, es decir, yo no puedo tener una definición conceptual únicamente. Una cosa, una idea, no me puede definir a mí. Yo tengo que tener una definición viviente porque yo tengo vida. Una definición viviente de mí solamente me lo puede dar otra persona que también tenga esa vida que yo tengo. Pero no persona humana, pues ninguna persona humana tiene el poder metafísico de dar razón de ser de mi vida. O sea, ¿qué persona humana puede dar razón de mi vida? ¿Ustedes lo han pensado alguna vez? ¿Existe alguien que pueda dar razón de mi vida? Dar razón de mi ser. ¿Quién puede dar razón de mi ser? Y acto de ser. Y mi sustancia y mi naturaleza ontológicas como ser humano que soy. ¿Me lo puede dar otra persona humana? Tiene que ser el acto absoluto o divino en su actuación adestra, es decir, fuera de la Trinidad, fuera de Él, eso quiere decir adestra, quien constituya la viviente definición. Viviente, Dios es, como se dice en la Escritura, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es Dios de la vida, es vida y da vida. Y esa vida me tiene que definir a mí. Es la viviente definición trascendental de la persona humana en la naturaleza humana por Él creada.
Segundo punto, devaluación del concepto de verdad. Hoy domina la persuasión de que no hay verdad última, ni verdades absolutas. Incluso se recrimina las certezas como si esto fuera signo de inmadurez o de cierta intolerancia. Lo cual ya es una cosa fuera de la razón. Crear, digamos, esas discriminaciones, ¿verdad? O esas recriminaciones, ¿no? Por lo menos tendríamos que tenernos todos un respeto, los que creemos y los que no creen, mutuo respeto. Solo se vive aquello que impone la corriente de opinión o la moda, sin darse cuenta del prejuicio, lo que hemos dicho antes, del prejuicio, a veces del totalitarismo de la razón instrumental, cayendo así en posturas dogmáticas más o menos graves, en culturas de muerte y no en culturas de vida. Estamos sufriendo la presión propagandística de lo que se ha venido a llamar la posmodernidad, que es ante todo un nuevo estilo de vida consistente en la renuncia a la fundamentación del pensamiento y de la existencia, como si yo no necesitara tener una fundamentación de mí misma, una definición de mí misma y de mi pensamiento y de la ciencia que hago los científicos y de la existencia mía, como si yo pudiera pasar olímpicamente de esto. Hace un par de años nuestro presidente, aquí presente el padre Jesús Fernández, decía en este mismo lugar: las grandes cosmovisiones son, según los posmodernos, potencialmente totalitarias. Por eso había que rechazarlas, pero hoy más que nunca hemos quedado envueltos en un afán desmedido de dicho poder totalitario justificado dentro de los cauces de una verdadera obra de ingeniería social en la que se ideologiza todo. Nos hemos dedicado a ideologizar todo. La justicia, la igualdad, la libertad religiosa, la ciudadanía, todo se va ideologizando. Y ya sabemos que una ideología es excluyente, no dialogante, etc. Y hay muchos fanatismos, tanto en las religiones como en el mundo científico, y como en el mundo de las ciencias humanas también. Sigo con la cita. Una de las formas de actuación es una estudiada manipulación del lenguaje, lleno de eufemismos que pretenden sentar mentalidad común e incluso jurisprudencia, derechos de la salud reproductiva y sexual, derecho a una muerte digna, derecho a la elección de la identidad de género. Y es que debido al influjo de las ideologías, hoy se han invertido los términos. Se llama libertad a la narcos. Ya saben ustedes lo que es el anarcos. Del que se deriva la degradación de la persona. Hoy más que nunca está presente este anarcos en todos los estamentos de la sociedad, en los medios de comunicación y en la persona misma, haciendo que ésta se encuentre desorientada a la deriva en este mundo. Nada que sea degradante del bienestar físico, psicológico y espiritual puede ser aceptado universalmente como derecho humano. En caso contrario, habríamos comenzado la destrucción de la propia sociedad. Y en muchas áreas del planeta esto ya es vigente. Fin de la cita de nuestro presidente. La verdad está sujeta al logos y no tener en cuenta el logos provoca irracionalismos y conductas moralmente peligrosas. En efecto, no podemos prescindir gratuitamente de la búsqueda de la verdad. Es algo de lo cual ningún ser humano puede prescindir. Podremos vivir en la mentira o no, pero en lo más íntimo de nuestro ser hay una sed de verdad y a nadie le gusta que le mientan.
Y tampoco nos gusta mentir, aunque lo hagamos de vez en cuando, ¿verdad? Es más, nuestra salud personal y social, depende de nuestro sí al benéfico influjo de la búsqueda de fundamento. Es lo que estaba hablando el Padre Jesús antes. Todos hemos tenido experiencia. Yo recuerdo aún mi experiencia de niña preguntando a mi padre, ¿no? O mi papá, como se dice aquí, ¿y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué? Y esto era un examen constante a mi papá, que se dedicaba con paciencia a responderme. Yo también recuerdo esto, su paciencia, esta necesidad del ser humano de saber el porqué de las cosas, el para qué, el qué es lo que tiene sentido en esta vida y cuál es el sentido de mi vida. Esto es algo que llevamos dentro hasta el final de nuestros días. Y este es el propósito natural de la metafísica, al que tiende dinámica y vocacionalmente nuestra reflexión. Cuando no tiende a esto es que estamos muy imbuidos en otros aspectos de supervivencia, lo cual, claro, es lógico que atendamos inmediatamente a sobrevivir, pero es mejor vivir que sobrevivir. Y vocacionalmente nuestra reflexión tiende a esto, si no se la somete a manipulación, como nos advierte Fernando Rielo. La metafísica no está al servicio de los intereses sociales, económicos o políticos, ni siquiera de los intereses culturales, artísticos o religiosos. Habríamos dado, en este caso, a la metafísica una visión utilitarista, por tanto, condicionada y mediatizada. Toda manipulación del carácter trascendente de la constante reflexiva del acto de filosofar, es decir, cuando mi acto de filosofar, que en sí mismo es ya trascendente porque me lleva a buscar el fundamento, si yo manipulo esto, esa manipulación constituye una degradación de la vocación metafísica del ser humano. Yo les puedo decir, y algunos científicos me miran sorprendidos cuando lo digo, la metafísica requiere tanto rigor mental, no sé si más, pero por lo menos tanto, que las matemáticas. Bueno, también ha habido científicos como Poincaré, ¿no?, que lo han demostrado, o Pitágoras, filósofos y científicos a la vez. Requiere de un gran rigor mental. No podemos decir en metafísica cualquier cosa, aunque se pueda decir, ¿no?, porque yo también he visto que se dice filosofía a cualquier cosa, pero bueno, vamos a ir más lejos. Miremos a la metafísica y ahí es que no cabe cualquier cosa. Solo desde una perspectiva radical de llevar al límite la reflexión y su consecuente compromiso ontológico y ético, resulta posible discernir los ocultamientos de las distintas filosofías. Nosotros tendremos que saber hasta dónde yo quiero pensar. Si quiero llevar al límite mi pensamiento, mi acto de pensar, o me quiero quedar en una superficialidad, o en un término medio, o en un poco más, porque es lo políticamente correcta hoy en día. Yo quiero saber, tengo que saber, si es que quiero hacer ciencia tanto metafísica como experimental, ¿hasta qué punto quiero llevar mi pensamiento? Si lo quiero llevar al límite, porque si lo quiero llevar al límite, entonces puedo hacer metafísica, y si no, no puedo hacerlo. Esto lo tengo que saber. Y eso, llevando al límite mi pensamiento, y por tanto esta experiencia vital mía, consciente, que todo ser humano tenemos, cuando yo llevo al límite esto, entonces me da como consecuencia un compromiso ontológico, es decir, mi ser
se siente comprometido con aquello que he hallado, con aquello que he visto. Lo otro sería un despropósito, lógicamente. Si no me sintiera comprometida con lo que yo voy aprendiendo de mi ser y del fundamento de mi ser, que es el absoluto, entonces, ¿para qué estoy haciendo yo este ejercicio de llevar al límite mi reflexión? ¿Qué es lo que quiero conocer? Algo que diga, que concluya para mí. No te sigo, esto no es nada para mí. Esto no sería ni siquiera honesto. Es igual que un científico que descubre algo verdaderamente valioso para la humanidad y no se compromete en seguir, aunque le cueste esa investigación y aunque no le den dinero para ello, como estábamos comentando el otro día, el caso del investigador Patarroyo, que está a punto de terminar una vacuna contra la malaria, y los laboratorios que le financiaban esto le quitaron las donaciones que le daban porque ellos querían poner a $60 la vacuna y a él le salía a 0,25 céntimos de dólar. Y él dijo, miren ustedes, yo esto lo hago por la humanidad, no para ganar dinero. Yo este esfuerzo lo he librado para salvar vidas. Y entonces no les dio la vacuna a estos señores. Y además apareció en la televisión española, que es donde yo lo he visto, a él en directo, para decir, dentro de X años, que están por cumplirse ya, yo tendré esta vacuna verdaderamente dispuesta para que salve al 99,9999% de las personas que se lo apliquen. Y la voy a poner al precio que es justo, porque quiero salvar a la humanidad. Y la reina de España le dijo, yo subvenciono esto. Por eso fue a la televisión española a decir lo que le había pasado y cómo iba a seguir con ello. Bueno, pues llevar al límite mi reflexión me está comprometiendo a mí como persona, por tanto, mi ser. Y es un compromiso ontológico y ético. Y solo cuando hago yo esto, llevar al límite mi reflexión y ser consecuente con un compromiso ontológico y ético, entonces resulta posible discernir los ocultamientos de las distintas filosofías. Los ocultamientos, como ya hemos dicho antes, yo no soy solamente ser racional, yo no soy solamente una persona creativa, no, soy más que eso, soy eso y más que eso. Pienso que esta radicalidad puede articularse desde la concepción genética del principio de relación que se presenta como condición trascendental de la metafísica, nos dice Fernando Rielo. Creemos que es importante acometer en el momento presente este esfuerzo de superación y desenmascaramiento de las actitudes inauténticas de las corrientes del pensamiento que nos rodean, a fin de recuperar el modo de pensar que sea merecedor de la verdad que anhelamos. Y en este sentido, es muy útil tener en cuenta este criterio sobre lo que sería la constante natural que define el acto reflexivo. La búsqueda de fundamento, es decir, la constante natural de todo ser humano cuando reflexiona es que busca lo máximo, aquello que está, la causa última, aquello que está fundamentando. Y sobre lo que sería propio de todo ejercicio honrado del filosofar. Esta constante en la que cualquier pensamiento pretende validarse posee, según Fernando Rielo, la estructura de 3 momentos precisos. El imperativo, primer momento, el imperativo de la dirección y sentido últimos,
con el intento de llevar la experiencia reflexiva al límite. Segundo, la tendencia a la unificación frente a la percepción fragmentaria y caótica de los datos de experiencia. Tercero, la exigencia de compromiso ontológico del que deriva el compromiso ético. Según esto, para comprender cualquier filosofía y poseer una actitud crítica, lo cual nos es necesario, ¿verdad? No nos podemos tragar todo lo que nos viene. Yo no puedo aceptar todo lo que me viene, tengo que pasarlo por una actitud, un espíritu crítico. Yo tengo que evaluar aquello que me están dando. Y poseer una filosofía, una actitud crítica ante la misma, es decir, ante cualquier filosofía que me den, debemos situarnos bajo aquella forma óptima de observar la constante del filosofar y que aquella actitud que nos proporcione el distanciamiento o desprendimiento suficiente para contemplar las posibilidades del correspondiente modelo. Yo me tengo que preguntar cuál es el modelo que está detrás de esta filosofía que me están expresando. Tengo que saber cuál es lo que define a esta filosofía, cuál es el axioma, el modelo de esta filosofía. Y para eso yo tengo que tener un cierto distanciamiento, es decir, verlo como un objeto, ¿no? Difícil sería entender un sistema filosófico si no lo hiciéramos desde esta óptica. Por eso, si con la constante del filosofar queremos ir al fundamento de todas las filosofías, debemos responder a estas tres preguntas esenciales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra reflexión? ¿Desde qué modelo unitivo o fundante estamos dispuestos a observarlo todo? ¿Hasta dónde somos capaces de comprometernos vivencialmente? La respuesta que demos a estos interrogantes nos hará identificarnos con alguna de las filosofías y discrepar de las demás, o discrepar de todas las filosofías y establecer otra diferente. La condición de posibilidad para formar bien la interpretación de la realidad es sobre todo la buena fe. Esto parece que se sale de lo que es ciencia, ¿verdad? Pero la buena fe, que es lo que hemos estado antes escuchando, de la buena creencia, podríamos decirlo así, es decir, de una creencia natural, que no tiene por qué tener una fe religiosa todavía, aunque tiende a ella, pero supongamos que somos ateos, pero yo tengo que tener una creencia bien formada, equilibrada, y una creencia buena, de buena fe, ¿no? Y esta es aquella que con apertura dialogal, es decir, no ser fanáticos de nada, sino una apertura dialogal, nos hace llevar al límite nuestra reflexión, aquella que con la máxima simplicidad nos inclina a la unidad frente al caos y la dispersión, aquella que con lúcido entusiasmo y creíble convicción nos hace dar de sí lo que en realidad somos. Es decir, nos saca de nuestra experiencia, nos presenta en nuestra reflexión ese fruto de nuestra experiencia y de nuestra reflexión, que es la verdad. La realidad que somos. Nunca conseguiríamos sin la buena fe, es decir, nunca podríamos conseguir con prejuicios, intereses, manipulaciones, ideologías, porque no seríamos libres, no podríamos conseguir sin la buena fe dar con la metafísica como ciencia, esto es, como interpretación última y sistemática bien formada de la realidad. No, es que no sabía si es que querías decirme que ya me he pasado de la hora. No, me falta muy poquito. Somos, en efecto, una universidad católica, lo cual no excluye que en el seno de la misma pueda haber profesores colaboradores
que sean de otros credos religiosos o que no participen en este momento de ningún credo religioso. Y esto es posible porque tenemos un espíritu ecuménico. Creemos en esta apertura dialogal, respetuosa, en esta buena fe que permite estar abierto a una indagación sincera de la visión bien formada de la realidad. Eso sí, esa buena fe exige que todos, exige en todos tanto un sentido crítico que discierna de la cultura lo más auténtico de aquello que daña o empobrece al hombre, como exige a la par, exige tanto este sentido crítico como a la par un claro respeto en su investigación y en su enseñanza al carácter católico de la institución donde trabajan, es decir, la doctrina y la moral católicas. Es decir, estamos abiertos a un diálogo, pero siempre con un sentido crítico y con una buena fe y con un gran respeto de todos con todos. Pues con ello buscamos potenciar la máxima dignidad de todo hombre, entendido nada más y nada menos que como hijo de Dios. Juan Pablo II nos dice: puesto que el saber debe servir a la persona humana, en una universidad católica la investigación se debe realizar siempre preocupándose de las implicaciones éticas y morales inherente tanto a los métodos como a sus descubrimientos. Aunque presente en toda investigación, esta preocupación, en toda investigación debería estar presente esto, claro. Esta preocupación es particularmente urgente en el campo de la investigación científica y tecnológica. Es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona humana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre si el saber está unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad solo si conservan el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Fin de la cita de Juan Pablo II. Muchos son los retos que tenemos presentes. Por ello, un intelectual de una universidad católica tiene la responsabilidad de analizar muy bien las claves intelectuales de la cultura ambiental y detectar las fracturas que alienan al hombre de lo mejor de sí mismo, de la razón y finalidad de su ser y vivir. Pero junto al diagnóstico de la situación, también debe aportar una visión muy clara de la dirección que deben tomar nuestros esfuerzos por contribuir a salir de ella, de esa situación. Así nos lo muestra el siguiente texto. El relativismo ha llegado a ser hoy el problema central para la fe, la dictadura del relativismo, como lo ha denominado el Papa Benedicto XVI. En medio de las corrientes filosóficas y culturales que niegan a la razón la posibilidad de conocer la verdad, se impone potenciar y desarrollar el discurso sobre el valor auténtico de la razón frente a todo aquello que la violenta y la reduce. Permitir a la razón humana ser razón en su sentido propio, volver a ser de nuevo ella misma en su esencialidad y en su dinamismo. En segundo lugar, afirmar y potenciar a sí mismo la capacidad que posee la razón humana para alcanzar la verdad. Se impone entre nosotros asumir este desafío para poder dar un paso más. La verdad revelada, es decir, toda razón humana es capaz de aprehender la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la razón revelada? Pues que la razón revelada, aunque trasciende a la razón, está en armonía con ella y puede penetrar con la luz de la fe el significado de la revelación.
Hemos de recuperar la confianza en la posibilidad de conocer la verdad, como nos vino a decir la Fides Ratio. Hoy más que nunca se necesita presentar a la sociedad que nos rodea la grandeza y la belleza de la propuesta cristiana también en el propio aerópago de la ciencia y del saber, no solo para salir a la defensiva de los valores fundamentales que se han puesto en peligro, sino para crear positivamente pensamiento, arte, mística, nuevas formas de sociedad, etcétera, inspiradas en el humanismo de Cristo, generando cultura que potencia al hombre en su ser y en su destino. Este es el cometido principal que deberíamos acometer hoy, como así nos lo expresa Fernando Rielo. El reto presente no consiste en que nuestra fe se inhiba ante el empuje de las culturas históricas, sino antes bien aporte a éstas el acervo cultural y científico de la religión. Tengo una convicción intelectual que ya es remanso de tranquilas aguas. Cristo es el metafísico de la Iglesia. Esta afirmación responde a un estricto enunciado: Christus es verbum Dei. Cristo se revela con no menos fuerza, hombre cultísimo. Si no creemos en Él como Dios, veamos lo que Él ha dicho como hombre. Hombre cultísimo, que abre nuestra mente a la observación de parajes intelectuales y estéticos dignos del hombre a quien redime, porque es un hombre que ha creado una cultura que todavía no se ha superado. Una cultura, un arte, una ciencia, ha dado lugar a todo esto. Cristo ha traído, este es el fin de la cita de Fernando Rielo, Cristo ha traído a este mundo la plenitud del saber, la plenitud de la verdad. Porque si Cristo es Dios, ¿quién nos puede revelar la verdad como Él? Y si no creemos que es Dios, y hagamos una hipótesis y entremos en la verdad que Él nos propone, para saber si es verdad o no es verdad. Porque no nos va a pasar nada por eso, ¿verdad? Una mente científica de verdad, una mente abierta, de buena fe, una mente sin prejuicios, una mente que no se deja manipular por la moda, es capaz, porque es libre, de penetrar en la verdad que Cristo nos ha traído y saber si es verdad o no es verdad. Se trata de tener esta mente lo suficientemente libre para poderlo entender. Aquí debería seguir, y de hecho lo tenía preparado, pues una reflexión sobre la devaluación de la propia educación y la crisis de la universidad humanista. Pero lo vamos a dejar para otro día, porque esto nos tomaría demasiado tiempo. Y vamos a pasar ya al final. Termino agradeciendo de nuevo a todos los presentes vuestro compromiso en esta Universidad Técnica Particular de Loja, reflejado en vuestra calidad humana, científica, docente. Estoy convencida de que nuestra universidad está contribuyendo notariamente y seguirá progresando en ello incansablemente a regenerar un humanismo nuevo en nuestra sociedad, inspirados en el humanismo de Cristo, que no solo promueve todos los valores, sino que los eleva y cualifica, mostrándonos en él la grandeza a la que está llamado todo ser humano. Con su ayuda superaremos las 3 devaluaciones graves que hemos examinado que afectan al ser humano, a la verdad y a la educación, desde la investigación y desde la docencia como el mejor servicio que puede prestar a la sociedad. En el mundo de hoy, se dice en Escorde Ecclesia,
En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia, en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana. Si es responsabilidad de toda universidad buscar este significado, la Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a esta exigencia. Su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, y esta es la diferencia, le permite incluir en su búsqueda, es un plus, es una aportación, es un más, ¿no? Le permite incluir en su búsqueda la dimensión moral, espiritual y religiosa y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana. Fin de la cita. Como decía Juan Pablo II en la Universidad Católica, en una universidad católica, deben elaborarse los programas para la reforma de actitudes y estructuras que influyan la entera dinámica de la paz y de la justicia en el mundo. No basta ofrecer a los desheredados del mundo migajas de libertad, migajas de verdad y migajas de pan. Esto no es suficiente. El Evangelio invita a mucho más, pero esta conciencia pasa muchas veces a través de las aulas de la academia, a través de noches de estudio y horas de oración. Si nosotros creyéramos que podemos ofrecer a nuestros hermanos migajas de algo, no habríamos cogido sobre nuestras espaldas, y me refiero a nuestra institución, esta universidad. Estamos aquí para dar mucho más a los seres humanos que migajas de nada. Muchas gracias. Agradecemos a los superiores residentes por su gran aporte a estas jornadas de reflexión. De esta manera concluimos esta jornada. Muchas gracias a todos por su presencia y buenas tardes.